¿Aló? ¿Aló? ¿Quién va a hacer al final la oración? ¿La hago yo, don Jorge? Ya, Gladys, hágala usted. Bueno, nos pongámonos todos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Amén. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento y ayúdanos a completar nuestro curso, a todos los hermanos, que Dios nos proteja. Señor, ayúdanos a todos en nuestros quehaceres, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, a todos. Danos entendimiento para conocer tu historia, tu vida y compenetrarnos en ella. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. danos Hoy nuestro pan de cada día. perdona Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. y líbranos del mal. Amén. También pedimos a nuestra más hermosa de las madres, nuestra Virgen María. Voy a decir, si tenía el de la ferretería, lo hubiéramos montado directo a la ferretería, de la ferretería. Hemos orado. Y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la Pecadores, hora. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. del Padre, Muy del bien. Del Hijo y del Padre, del Espíritu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy Jorge, bien. muy buena para hacer esas cosas, pero bueno, todo lo hago por No. nuestro Señor. La oración es muy bien, la hizo muy bonita. Bien, nos vamos a disponer después de esta linda oración que ponemos todos en manos del Señor. El Padre Cristian está entrando, me dice que acaba de entrar por allí. Ya lo vamos a tener en pantalla. Vamos a hacer un resumen con el Padre de todo lo que hemos visto hasta este momento de Dei Verbum. Entonces va a ser muy importante hoy día tomar apuntes o hacer consultas con el Padre para que también quedemos con nuestras dudas resueltas, digamos, ¿no? Bien, vamos a ver si estaba ya por ahí. Sí, Ahí está, Padre. Bienvenido, Sí. Padre Cristian. gracias. No puedo activar la cámara. Buenas tardes, padre. Buenas ¿Cómo tardes, está? sí. Me Buenas gusta tardes. escucharlo. No puedo activar la cámara, Buenas parece que tardes, ahí padre. sí, a ver. No sé por qué razón no la puedo activar, pero funciona el micrófono. Lo escuchamos súper bien, Padre. Ya, voy a tener que, así, como digo, no sé qué pasó, a lo mejor tratando de entrar, es posible que haya... A ver si... que en verdad no sé qué pasó, pero bueno, una lata igual no ver a las personas, pero, o sea, yo veo, pero ustedes no me ven a mí. ¿Aló? ¿Aló? Sí lo escuchamos, Padre. Ya, Vamos a ver cómo podemos Es decir, apoyar. no lo vamos a ver a él. No lo ya, vamos a ver a él. Listo. Escuchamos clarito, padre. ya, entonces vamos a hacerlo así. Disculpen que no No puedo, lo veamos, porque no no sé lo qué veamos. pasó con la famosa cámara, que no logro entrar en este minuto. O sea, tampoco, Adentro, pero no se ve su imagen. claro, Eso. el tema es que yo tampoco veo las suyas y para eso necesito ver el Ah, claro, contenido, lo que están pasando. claro, porque si no, no sirve. La diapositiva. Puede entrar de nuevo, a lo mejor. Sí, yo creo que voy a tener que hacer eso, porque sabe Sí. que, A ver qué pasa. Sí, de nuevo, padre. a ver, ahí, no sé si, ¿en qué es lo que están? No, ese es el mío, parece, ya. Ya, parece que voy a tener que hacer eso, salir y entrar de nuevo, porque... Eso.
¿Ahí están? ¿Están ahora o no? Yo ya no- Ahora sí, padre. Ahí lo vemos. Aquí Ahora está sí. bloqueada la cámara, que tiene un tema ahí para bloquearlo en el computador. Y mire, bueno, ahora sí, los saludo. Espero que hayan tenido una excelente clase. Yo tuve un excelente retiro y gracias a Dios fue muy bonito, junto con el clero, con todas las personas, es decir, de nuestra comunidad. No, esta semana no hay. ¿Mm? Sí, pero esta semana no va a haber. No, a ver qué cosa. Aunque No, la señora Angélica apague su celular, su ya, micrófono. listo, bueno, ya para aprovechar el tiempo que lamentablemente hemos perdido, vamos a ir a... esta es la penúltima clase, ya rezaron, entiendo, hicieron todo lo que del inicio. Esta es nuestra penúltima clase conmigo, porque después ya siguen con el profesor Eduardo Cuello. Y en esta clase la idea es hacer una síntesis de todo lo que ya se ha visto, y en la medida que se va haciendo la síntesis se pueden ir profundizando o aclarando algunos temas. Principalmente a lo mejor de los mismos temas que no me tocó, es decir, yo mandé las clases, pero que la hizo Eduardo. Y la última clase mía sería el miércoles, Dios mediante, y ahí yo quiero dedicar esa clase, y si es que alcanzamos en esta, a las preguntas que puedan tener, ya sea que la hayan escrito en forma anticipada o en el momento puedan surgir algunas consultas. Y creo que eso sería muy bueno como para ir aclarando ciertos temas o profundizando algunos si es necesario. Bien, entonces estamos, la Dei Verbum, a 60 años de desafío y esperanza. Podemos continuar. Esta es nuestra 11 clase y este es nuestro presupuesto básico. ¿Qué conocemos de la Constitución Dogmática de Dei Verbum? La Constitución es el documento magisterial más importante en el siglo XX que trata la divina revelación en sí misma. Es decir, Dios, que ha hablado a través del tiempo y la plenitud del tiempo, ha hablado por su Hijo único. La divina revelación comunicada a través de la tradición en la Sagrada Escritura constituye la norma de fe en la vida de la Iglesia. Por tanto, que es nuestro encabezamiento normal, estamos hablando de un documento muy fundamental porque está a la base justamente de la vida de la Iglesia, ya que tiene que ver precisamente con esa manifestación que Dios ha tenido. Estamos en la síntesis de la Constitución Dogmática del Verbum. Hemos visto cómo está estructurada la Constitución dogmática, de qué forma Dios establece el diálogo con la humanidad, cómo es transmitida esta voluntad de Dios, cuál es el deber de los exégetas y teólogos cristianos o católicos, por qué es importante las traducciones bien cuidadas y cuál es el uso recto de los libros sagrados. Eso es, entonces, dentro de nuestro presupuesto, las preguntas que ya a esta altura deberíamos saber responder. ¿Puede pasar, por favor? Bien, aquí entonces empezamos con la síntesis. Los antecedentes. La Constitución Dogmática del Verbum es un documento fundamental del Concilio Vaticano II que aborda la revelación divina y su transmisión en la Iglesia. La Dei Verbum se estructura en 6 capítulos, 26 números, con su título cada uno, que exploran la naturaleza de la revelación divina, su transmisión y la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Recordemos, y ahí está la estructura del documento completo, cuenta con un proemio, 6 capítulos, 26 números, con su título cada uno, tanto el capítulo como cada persona. Lo que aquí hemos puesto énfasis desde el principio es que la Constitución Dogmática no se trata de un documento aislado, sino que es en el marco del Concilio Vaticano II, que es un hito del siglo XX en la Iglesia, que fue convocado el Concilio Vaticano II por el Papa San Juan XXIII y concluido en 1965, por eso están cumpliendo los 60 años, el 8 de diciembre de 1965, por el Papa
Pablo VI, también santo en el día de hoy, San Pablo VI. Un concilio, y decíamos en esto, en el momento en que ya he presentado, un concilio no anula el anterior, sino que por el contrario siempre va a ampliar esa mirada que la Iglesia tiene desde el magisterio. Y el magisterio legítimo de la Iglesia está dado por la autoridad que el mismo Cristo entregó a su Iglesia, especialmente a sus apóstoles, de atar y desatar. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esto significa entonces que estamos frente a una potestad real que le es entregada a los apóstoles y sus sucesores. En este caso, el sucesor de Pedro es el Santo Padre, el Papa León. En la actualidad, el sucesor de los apóstoles son nuestros obispos. Para nosotros aquí, el arzobispo Monseñor René Rebolledo y el obispo auxiliar Monseñor Enrique Balsam. En el marco entonces de la historia de la Iglesia y en el caminar de la Iglesia se va dando tiempos, cada cierto tiempo, no hay un tiempo determinado, cada 5, cada 10, cada 50, cada 500 años, sino que cuando realmente la Iglesia necesita esclarecer algunos elementos, es el momento en el que el Santo Padre, el Papa, desde su potestad, puede o convoca un concilio. Normalmente este es un concilio ecuménico, y cuando hablamos de ecuménico, significa que se trata justamente de un concilio que es un concilio universal. La palabra ecuménico significa universal. Así entonces, aquí no estamos en un concilio local, diocesano, por ejemplo, podría ser, sino que a nivel universal, y en ese marco está esta constitución, que además de las 4 constituciones, son 2 constituciones que tienen la calificación de dogmática, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y la constitución dogmática Dei Verbum, acerca de la divina revelación. Lleva el título de dogmático precisamente por el hecho de que trata temas que son materia de dogma, como el Dios que se ha revelado. Dios, al revelarse, se ha mostrado en su más amplia interioridad, y en este sentido sabemos, porque Dios así lo reveló, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas distintas. Eso es un tema dogmático por el hecho de que podemos, por nuestra razón, llegar a la conclusión de que Dios existe, de que Dios es uno, pero no podríamos llegar a la conclusión de que Dios es uno y trino, si no fuera porque nos lo reveló. Bien, pasemos a la que sigue, por favor. La estructura del documento, entonces ahora vamos a ir revisando esta estructura del documento y nos vamos a detener en lo que sea necesario. Primero tenemos un proemio, ahí vimos al principio del proemio varios elementos en relación a que es un documento, a su vez que hemos dicho que no anula ningún anterior, sino que por el contrario se complementa, como muestra 2 fuentes importantísimas de este documento, y ya lo presenta en el proemio, que se trata justamente de la Constitución dogmática del Vaticano I, Dei Filium, y la Constitución y el Concilio de Trento en el siglo XVI. Son como 2 fuentes importantes que además, a través del curso, nos hemos ido dando cuenta que todo lo que aparece, cuando se esclarece un tema, cuando se profundiza, no se queda solamente con algo que pasó hace 60 años atrás, sino que normalmente nos remontamos a fuentes que pueden tener más de 1000 años o dentro de hecho, el Concilio de Nicea, para poner un ejemplo, hace poco cumplió 1700 años. El Concilio de Nicea, que fue el año 325, en junio del año 325. Y así nosotros vamos dándonos cuenta que cuando hay un documento magisterial, estamos frente a
a un cúmulo de historia y de magisterio que no responde simplemente a la ocasión, al momento o a alguna problemática muy coyuntural, sino que, por supuesto, quiere responder a su tiempo, pero saca de lo anterior, va sacando su estructura. Ahí vemos entonces el capítulo La revelación en sí misma, la naturaleza como objeto de la revelación en el número 2, y en esto vamos a la síntesis, dice: la revelación en sí misma es el acto mediante el cual Dios se da a conocer a sí mismo y a sus planes a la humanidad. Se enfatiza la naturaleza comunicativa y participativa de la revelación. Y ahí entonces va describiendo y desarrollando esta revelación en los capítulos, en el número 2, naturaleza y objeto de la revelación, que tiene que ver justamente que en este caso es el mismo Dios el que se ha mostrado. Estamos no de una revelación externa, como podría ser revelar al futuro, por ejemplo, revelar algunos de los misterios de la fe, sino que es el mismo Dios el que se está mostrando, y en eso se pone mucho énfasis porque efectivamente Dios ha tenido la intención, y así lo ha llevado a cabo, de establecer un diálogo con su pueblo. Para la revelación, entonces, hay una preparación previa, ¿no? Dios, a través del tiempo, ha preparado al ser humano. De hecho, en el momento mismo de crearlo, ya lo ha hecho capaz para poder inteligir un gran misterio que no lo puede abarcar, como es la presencia del mismo Dios. Decíamos, y en varias otras oportunidades lo volvimos a decir, nosotros, por el simple ejercicio de nuestra razón en la forma correcta, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente se trata de que existe Dios, ¿no? Podemos nosotros, con un discurso racional, llegar a la conclusión: Dios existe, Dios es uno, pero ya no podemos llegar a la conclusión Dios es uno y trino, porque para eso sí se requiere una comunicación de otro orden, y que está en la persona de Cristo. Si me esperan un segundito, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Un segundito y vengo, por favor. Listo. Bien. En este capítulo, el número 4 es fundamental, cuando dice que en Cristo culmina la revelación. Ese es un capítulo fundamental, perdón, no es un capítulo, está el capítulo 1, en el número 4, Cristo culmina la revelación. Esto es fundamental porque la revelación tiene un tiempo. No pocas veces una especie de romanticismo eclesial o teológico, podríamos decirlo así, como con palabras más simples, como que Dios se revela y desde siempre y para siempre, y esa relación nunca termina. No, no es así. Dios no ha querido estructurar las cosas así. Si quisiera hacerlo así, lo habría hecho, porque a Dios nosotros no podemos ponerle ningún límite. Sin embargo, Dios ha preparado esta manifestación de sí mismo y la ha culminado, la termina. Por tanto, ya nosotros no tenemos que esperar nueva revelación.
no confundir las revelaciones o lo que, no sé, un santo, por ejemplo, en el que se aparece la Santísima Virgen María o el mismo Señor Jesucristo, y que le hace algún tipo de recomendación e incluso le puede advertir, mira, si no rezan el rosario, si no hacen esto o lo otro, a lo mejor se va a presentar la guerra, como fueron los famosos mensajes de la Virgen de Fátima a los pastorcitos, que justamente estaban a puertas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, o estaban en la Segunda Guerra Mundial, para poder decir, bueno, si esto ustedes no cambian, esto va a ir de mal en peor. Hay un contexto y esa no es la revelación. Los mensajes de Fátima, los mensajes de Lourdes, los que se le puede haber dado a Santa Margarita, María Alacoque, sobre el Sagrado Corazón, cualquier otro, estamos frente a una experiencia mística a la cual nosotros no podemos ponerle límite, sin embargo, no corresponde a la revelación, para que no confundamos ni en el lenguaje ni en el concepto cuando nosotros tratamos. La revelación es la presentación de Dios en sí mismo que nos revela que es uno y trino. Y esa revelación culmina en Jesucristo. Ya quedó cerrada incluso en la Sagrada Escritura. Recordemos que hay tradición y Sagrada Escritura, las dos fuentes de la revelación, y queda cerrada con el libro del Apocalipsis. No hay ningún otro libro más después del Apocalipsis que se pueda considerar como un libro inspirado y que contiene la revelación de Dios. Eso hay que tenerlo muy, muy claro porque es parte de nuestra doctrina de fe. Cualquier otra cosa, como digo, tiene otro tipo de calificaciones. Recordemos que tuvimos en las primeras clases una serie de herramientas que pudimos dar, y entre esas calificaciones está la sentencia próxima, está a lo mejor lo que es teológicamente probable, etcétera. Bueno, hay distintas calificaciones para también los distintos elementos o momentos de la vida de la fe. Estas revelaciones menores, como hemos dicho, o estas manifestaciones menores a algún santo, eso entran siempre normalmente de sentencia cercana a la fe. Eso significa que cualquier persona podría negarlas y no queda excomulgada a la iglesia por decir, sabes que yo no creo que al final los pastorcitos recibieron estos mensajes, o que Santa Margarita o Santa Faustina, yo no creo en eso. Si alguien dice eso, está cercano a lo mejor a una falta eclesiástica, cercano incluso podría estar cercano a la herejía, depende cuál es la causa de su no creencia, pero en ningún momento queda excomulgado. Pero si alguien dice, sabe que yo no creo que la Santísima Trinidad sea Trinidad, hasta ahí nomás llegó, tiene que irse a la iglesia porque está excomulgado. Bien, ahora, ese es el punto número 4. Luego la revelación hay que recibirla con fe, en el número 5, porque efectivamente la fe como virtud teologal a nosotros nos ilumina y nos da la capacidad de inteligir más allá de lo que incluso nuestra razón pueda comprender. Por eso es importante el tema de la fe en ese momento, porque se trata justamente de esa iluminación interior que ha sido prometida por Jesucristo con el Espíritu Santo para poder llegar a comprender la magnitud de este misterio que Dios nos ha revelado. Continuamos al capítulo 2, por favor. La transmisión de la revelación divina. Y aquí entonces, nuevamente en el número 8 tenemos uno de los temas fundamentales, cómo los apóstoles y sus sucesores, en este caso los obispos, están llamados a ser heraldos del Evangelio. En el número 7, y esto significa que Jesucristo, y así lo dice la Sagrada Escritura, dice en Marcos 3, 13 en adelante, dice, Jesús subió a la montaña, llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Eso es una primera cosa. Y luego va a decir este mismo texto, Jesús llamó a los que él quiso, vinieron donde él,
los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos. Y estos son los nombres de los apóstoles, y ahí dan los nombres de los 12 apóstoles. Ese texto, entonces, nos va a indicar varias cosas. Primero, que Jesucristo ha tenido una intención clara de formarse un pueblo y, por tanto, llama a discípulos, una cantidad de discípulos, que puede ser 1000 más, quizás, no se sabe. Una gran cantidad de discípulos. Pero dentro de esos cantidad de discípulos, él va a segregar a 12, que son los 12 apóstoles. Y le pone el nombre de apóstol porque es una misión. La palabra apóstol significa enviado. Por tanto, los llamó para estar con él y para enviarlos. Ahí están los apóstoles. Bien, entonces, los apóstoles y sus sucesores, los obispos, van a ser comunicadores del evangelio. No inventan el evangelio. El evangelio es Cristo. Y eso no lo inventan ellos. Pero sí tienen que ser fieles transmisores de ese suceso, de ese acontecimiento que es la misma persona de Jesús que ha asumido nuestra condición humana. La Sagrada Tradición, en número 8, es un punto que incluso lo tratamos un poquito más amplio cuando decíamos que en el siglo XVI, trayendo ya un cierto recorrido de los siglos anteriores, Lutero va a negar la Sagrada Tradición como fuente de la revelación. Y la va a negar porque la va a negar principalmente la Iglesia. En estas cosas siempre hay un fondo más confuso o más complicado. Niega la Iglesia precisamente por una mentalidad en la cual se supone, de acuerdo a la mentalidad de los protestantes, en ese momento, que Dios elige a algunos para la salvación y a otros para la condenación. Desde el momento mismo que los crea, ya los tiene destinados, uno para condenarse, otros para salvarse. Doble predestinación se llama eso. Por tanto, los que han sido elegidos para la salvación, los predestinados para el bien, son parte de la Iglesia. Pero los que están destinados a la condenación no son parte de la Iglesia. ¿Cómo sabemos quién está predestinado, quién no está predestinado? No lo sabemos, de acuerdo a la mentalidad de Lutero, y por tanto habla solo de la Iglesia invisible y no la Iglesia visible. A diferencia de lo que es nuestra doctrina de fe, que la Iglesia es una santa, católica y apostólica, y esto significa que es una Iglesia que es visible e invisible a la vez. No es solamente una Iglesia invisible. Y también creemos nosotros firmemente, y así lo transmitimos, que la Iglesia, o sea, que los predestinados, todos estamos predestinados para el bien. Aunque sí existe la posibilidad de la condenación, Dios no ha elegido a nadie para condenarse. A todos nos ha elegido para que estemos con Él. Pero, como por supuesto está las mismas características que Dios nos ha dado al momento de nuestra creación, entonces está la posibilidad de condenarse. La Sagrada Tradición entonces viene a refutar aquellas sentencias de Lutero en la que solo la Sagrada Escritura es la que nos entrega la revelación, solo la Escritura, solo la fe y solo la gracia. Y el catolicismo dice, no es así, y porque no es así, no porque simplemente vamos a llevar la contra porque nos cayó mal, no, porque simplemente se equivocó esta persona. Nosotros decimos, la fuente de la revelación son la Sagrada Tradición y la Escritura. También tenemos la fe acompañada de las obras y la gracia acompañada del mérito. Eso significa, por supuesto, que nosotros tenemos la capacidad de recibir la gracia de Dios y esa gracia transformarla en frutos generosos y abundantes con la misma gracia de Dios, pero con nuestra participación libre y voluntaria y conocedora del bien. Volviendo a la tradición, todo texto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ha tenido un largo camino antes de ser puesto por escrito. Por tanto, negar la tradición sería negar la misma revelación, porque ¿qué puso usted por escrito?
si no creemos, y en eso hay que estar también súper claro, nosotros no creemos en que Dios fue y llamó a cualquiera de los apóstoles o en el Antiguo Testamento a los profetas y le empezó a transmitir directamente y la persona escribía. Eso normalmente no ocurrió. Hay personas que a lo mejor escribieron inmediatamente, pero normalmente no ocurrió porque aquellos agiógrafos, aquellos escritores sagrados, han escrito a modo humano porque son seres humanos, no son ángeles. Y por tanto, usted, yo, cualquiera de los que estamos aquí, si nos piden que transmitamos algo por escrito, yo voy a recurrir a mis medios. El vocabulario que yo poseo, el idioma que yo hablo, los materiales que tengo para mí, mi lápiz, mi papel, o ahora el computador, o como sea que yo voy a transmitir eso, o por último grabando mi transmisión. Pero yo voy a tener que elegirlo. ¿Qué es lo que yo tengo que mantenerme? Fiel a lo que me han pedido que transmita. Porque si yo empiezo a inventar cosas y transmito otra cosa, claramente sería una gran infidelidad. La Sagrada Tradición, entonces, es la revelación. Dios se ha revelado a profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en la misma persona de Jesús en que él culmina la revelación. Por tanto, cuando ha sido transmitido esto, ha sido transmitido a veces por varios años. En el Antiguo Testamento podemos varios cientos de años incluso. En el Nuevo Testamento es más corto, porque estamos hablando de un periodo de 30 años, 40 años, 50 años, y no mucho más que eso. Si consideramos que el acontecimiento central de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo fue hacia el año 33, del último libro es el Apocalipsis, el año 100, estamos hablando de que ha habido una transmisión oral de 70 años solamente. A diferencia del Génesis, por ejemplo, que el relato de la creación, el primer relato de la creación, está situado aproximadamente hacia los años 600 a 700 antes de Cristo, mientras que el relato de la creación, el segundo relato de la creación, que está en el capítulo 2 del Génesis, está situado en el siglo X antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. O sea, hay una diferencia de 300 años entre un relato y el otro. En cambio, aquí, entre la primera Tesalonicense, que es el primer texto del Nuevo Testamento, y el Apocalipsis, hay aproximadamente 40 o 50 años, porque fue el 51, primera Tesalonicense, el año 51, y el Apocalipsis se cerró aproximadamente el año 100, 110 como mucho. Bien, entonces la Sagrada Tradición ha sido la transmisión que el mismo San Pablo nos va a recordar en el capítulo 11 de Primera de Corintios, cuando dice, yo les transmití, y ocupa la misma palabra, yo les transmití lo que a mi vez recibí, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Hagan esto en memoria mía. Son las exactas palabras de la consagración, que luego, esto está en 1 Corintios 11, que está situado aproximadamente el año 55. Luego lo toman los sinópticos, ustedes vieron los que pudieron hacer el curso de sinóptico, los sinópticos, el sinóptico más antiguo, que es Marco, sería hacia el año 66 aproximadamente, 66, 68 aproximadamente. Por tanto, 17, 18, 19 años después de Primera Tesalonicense. Y son los relatos que se mantienen. Por tanto, ¿qué hubo desde el momento mismo del acontecimiento hasta cuando el año 51 San Pablo escribe, o el año 66 Marco, o 70 u 80 Mateo y Lucas escriben, o el año 100 San Juan? Es la Sagrada Tradición, eso es lo que hay. Hay escritos, a lo mejor no se conservan.
Si normalmente la mayoría no hablaba tampoco, la mayoría no sabía leer o escribir y tampoco era gente pudiente que pudiera tener libros o textos como actualmente nosotros tenemos con cierta facilidad. Allá no, tener un papel, tener una pluma y saber escribir era de personas muy letradas y además con muchos recursos. Por tanto, la forma era transmitirla oralmente. Y se tiene pruebas científicas que hay transmisiones orales que han durado más de 1000 años y que nunca han sido puestas por escrito, y sin embargo se transmiten fielmente. Y yo les voy a dar, está escrito, muchas veces escrito, pero yo les voy a dar un solo ejemplo en este momento, y ustedes me van a decir al tiro de quién es. Contento, Señor, contento. Es una frase. Contento, Señor, contento. Hay que dar hasta que duela. Es otra frase. Padre Hurtado. Padre Hurtado, efectivamente. ¿Cómo lo supo? Ya, Padre Hurtado. ¿Cómo lo supo? Porque ha sido transmitido muchas veces estas palabras que el Padre Hurtado en los años 50 decía, ¿no? A la altura de nuestra época ya han pasado 80 y tantos años o no sé cuánto. Ahí saquen la cuenta, es que no quiero sacar cuenta de día. Pero de los años de que murió el Padre Hurtado han pasado como 80. Bueno, en este caso ha sido transmitido. Ahora, usted puede ir a escribirlo, lo puede encontrar seguramente en la vida del Padre Hurtado, pero yo le digo sinceramente, todas estas frases, contento, Señor, las que acabo de decir y otras tantas más que uno se sabe, yo no las aprendí leyéndolas en ninguna parte. Las aprendí porque mi mamá, mi familia, el padre, en la iglesia y en distintas personas lo comentaban. El Padre Hurtado decía esta cosa. Listo. ¿Ven? Eso es tradición. Pero aquí estamos hablando de la sagrada tradición porque estamos hablando no solamente de una frase o alguna historia, sino que estamos hablando de la transmisión de la misma persona de Dios, Dios que se ha mostrado a nosotros. Bien, pues pasamos al capítulo 3, por favor. Ahí está. La inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Aquí son 3 números y que establece un hecho sumamente importante. ¿Cómo le llega al autor sagrado esta palabra para tener certeza de que efectivamente no es locura? Porque en eso sí han habido cantidades a través, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cantidad de personas que se han creído inspiradas y sin embargo no lo son. Bueno, ahí entonces nosotros entendemos, hay todo un proceso en el cual entendemos de que Dios ha iluminado, porque Dios tiene muchos caminos, pero Dios ha iluminado la mente y el corazón de aquellos que Él escogió para transmitir su mensaje y que con la fuerza del Espíritu Santo, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, estas personas han sido fieles a la transmisión solo y exclusivamente lo que Dios ha querido revelar. Independiente, lo hemos dicho ya en otra oportunidad, lo seguimos diciendo, independiente si el lenguaje ocupado pueda ser muy propio del momento, de la hora y de la dinámica tanto histórica, sociológica, psicológica, de la persona, del autor sagrado agiógrafo, ¿no? No es lo mismo, decíamos, escribir un texto bajo presión porque estamos en cautiverio, porque hemos visto nuestro templo demolido, porque estamos muy apesadumbrados y maltratados, a otros que a lo mejor, por ejemplo, en la corte de David o de Salomón, que escribieron con todo el papel disponible para ellos, con la pluma, con un secretario, y que podían tener sus comidas, no tenían que estarse preocupando de que hoy ya se me hizo tarde y qué voy a comer hoy día. No, porque va al comedor real y le van a dar manjar y cosas. ¿Me entiendes? Es distinto la forma, pero el mensaje, eso es lo que no puede variar. Lo que Dios quiso decir se dice, con palabras hermosas, con palabras complejas, con figuras, de la forma que sea, pero se transmite exacta y fielmente. Y si transmite algo que no es, entonces, maldito sea, debe morir. Eso era lo que la Sagrada Escritura decía sobre los falsos profetas. Ahora, sobre la Escritura, Dios inspira, no tiene límites para la inspiración, pero se puede reconocer, por ejemplo, como una iluminación
puede ser a través de sueños, puede ser a través de revelaciones místicas, puede ser a través de teofanía, de una iluminación mental. Es decir, hay formas, Dios no tiene límite alguno, pero lo que sí queda claro que queda exactamente inspirado lo que lo que quedó escrito es lo que Dios quiso que escribiera. No hay que, y en esta cosa hay que poner énfasis, no hay que preguntarle a la Biblia ni esperar que la Biblia responda lo que no lo va a hacer, porque eso sería ser o pervertir justamente o tratar de pervertir la revelación de Dios. Entonces yo le quiero preguntar qué va a ser al final del mundo y qué va a aparecer, todas estas famosas, ¿cómo se llama? Las famosas profecías de Nostradamus, que entonces decía que sí, las guerras, las torres gemelas ya están inspirando dos torres que se caían. ¿Será verdad o no será? Da lo mismo, no tiene ninguna importancia para nosotros saber antes o no si se iban a caer o no las torres gemelas en Nueva York. No nos habría servido de nada porque se cayeron, mataron a un montón de personas, fue un momento horrible para el medio mundo. Lo hubiéramos sabido antes, habría pasado exactamente igual y no habríamos tenido ninguna ventaja sobre el tema. En cambio, en este caso, cuando estamos hablando de la divina revelación, sí necesitamos nosotros tener la claridad exacta de que Dios nos está mostrando un misterio que para nosotros es insondable, a pesar de que el mismo Dios nos ha creado con una estructura mental, una capacidad humana de poder entenderlo a Él, que es incomprensible desde el punto de vista que es supremo, infinito, mientras que nosotros somos finitos y, por supuesto, frágiles en todo sentido. ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? El tema de la interpretación, hermenéutica, interpretación, exégesis, etcétera, que son todos los medios en los cuales, a través del estudio de las palabras, de los contextos, ¿se acuerda que hablábamos del Tzitzil Leven, que significaba justamente tener un conjunto de aspectos para poder decir, a ver, ¿qué es lo que quiso decir el autor en el momento que escribió esto? ¿Cómo se puede interpretar esta palabra para ser fiel al mensaje que Dios quiere transmitir? Ahora, le pongo un ejemplo respecto a esto, sobre la interpretación. Los 70. Recordemos ¿qué es lo que son los 70? Los 70 son la traducción del hebreo al griego en el siglo III antes de Cristo y que se supone, traducida por 70 sabios judíos del hebreo al griego. Y cómo se entiende que es revelada e inspirada esa traducción, porque justamente a la hora de la interpretación coincidieron 70 sabios en una traducción cuya interpretación es unánime. Aquí ahí tenemos profesores, entiendo que tenemos algunos profesores de inglés o algunos profesores de idioma, y el profesor de idioma nos podrá decir, y podría ampliar mucho más la información que yo estoy dando en este momento, que cuando uno hace una traducción de un texto, primeramente, si son muchos los que traducen el texto, altamente probable que hayan variantes significativas incluso en cómo yo traduzco una X palabra al idioma. Porque no basta transliterar. ¿Qué es lo que es transliterar? El transliterar significaría, por ejemplo, la palabra perro, yo la translitero como dog, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se salió? ¿Puede volver al tema? ¿O me están diciendo aquí que me corté, no? ¿Qué pasó? No, se salió, a mí se me salió. Ya. Yo pensé que me estaban diciendo ya córtelo de una vez por todas porque estamos en la hora. Nos falta todavía unos minutitos, pero ya, mientras usted trata de restaurarla, yo sigo con lo que estaba diciendo. El tema de la interpretación, como digo, requiere entonces en este caso el hecho de que efectivamente transliterar significa palabra por palabra, yo la traduzco. Si yo translitero
el término o la frase Sitzleben en alemán significaría como asentarse en la vida. No tiene sentido eso. Entonces yo tengo que entrar a la interpretación. ¿Qué significa Sitzleben? Asentarse en la vida. ¿Qué significa asentarse en la vida? Significa justamente acoger lo que la vida trae de una persona, el entorno vital de una persona, donde está la parte psicológica, sociológica, política, religiosa, etcétera, la cantidad de elementos que conforman la existencia y el momento que la persona, tanto el que está escribiendo o sobre lo que está escribiendo, necesita. Bueno, la interpretación entonces de la Sagrada Escritura es un tema no menor, porque podría eventualmente, al hacer una mala traducción, podría tener también una mala interpretación y decir lo que Dios no quiso decir. Le pongo un ejemplo de algo que cometió Lutero, entre muchas otras cosas que Lutero, con todo el respeto que se merece, porque es un hombre realmente muy sabio en muchos aspectos, tampoco se trata de desprestigiarlo, pero Lutero cometió muchos errores y que por supuesto perduran hasta el día de hoy. Lutero, cuando traduce, él tradujo los textos, era un erudito, por tanto él tradujo del griego directo del griego al alemán, del hebreo al alemán. Por eso Lutero es considerado el padre del alemán, porque en el siglo XVI él tuvo que inventar palabras para poder traducir correctamente aquellos términos o conceptos griegos o hebreos. Bueno, pero sin embargo, con toda esta erudición, Lutero cometió varios errores, y uno es significativo, que es justamente en el libro, en Lucas, cuando se trata de la anunciación, el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María, y en griego le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. Lamentablemente justo hoy día, con el apuro de que no podía prender la cámara, no traje la Biblia en griego, si no se la habría podido leer ahí mismo, pero no vamos a hacer ahora hablar de nada de esto. Pero es importante que en griego dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. Esa palabra en griego es kegerotomein. Bueno, Lutero, cuando llega a ese momento, se burla. Incluso hay escritos que están ahí, uno los puede buscar, y se burla y dice: ¿qué es esto de que está lleno de gracia? Es como si estuviera un tonel lleno de cerveza, una cosa así. Y se burla de esta palabra que está ahí, que es kegerotomeine. Y él cambia, entonces le hace una interpretación muy antojadiza y saca la palabra kegerotomeine, que se traduce como lleno de gracia, y lo cambia por muy favorecido. Entonces, en las Biblias de traducción evangélica, ustedes van a ver ese texto, que está en Lucas, como Dios te salve, muy favorecida del Señor, ¿no? No es correcto, porque justamente 2 veces en la Escritura, en Juan y en Lucas, aparece el término kegerotomeine, que es lleno de gracia, uno referido a Jesucristo, el lleno de gracia, y el otro referido a la Santísima Virgen María, el llena de gracia. No hay ningún otro texto en otra parte de la Sagrada Escritura que aparezca este kegerotomeine. Entonces, ¿con qué derecho viene cualquier erudito, en este caso Lutero, a decir: no me parece esta palabra, cambiémosla, punto? No tiene sentido. Por eso la interpretación debe ser fiel a lo que quiso decir el autor sagrado, porque el autor sagrado transmitió lo que Dios le inspiró. Por eso es súper importante este número 12 respecto a eso. También, por ejemplo, cuando en los 70 se tradujo del hebreo al griego, se eligieron palabras, y en ese sentido, por ejemplo, la palabra profeta podría haber sido cualquier otra, mantis. Hay otros términos que podrían haber traducido el término nabí, que significa el enviado. Nabí significa el que ha sido llamado y enviado. Profeta significa el que ha sido, el que habla de parte de alguien, en este caso, ¿no? Entre 3 acepciones: el que habla antes que las cosas sucedan, el que habla delante de personas, y el que habla de parte de alguien. Bien.
Bueno, continuemos entonces con el cuarto. Mire que ya nos quedan dos y ahí concluimos con el cuarto. El Antiguo Testamento. Bueno, la historia de la salvación consignada en los libros del Antiguo Testamento, ahí en el número 14 nos va indicando efectivamente que existe para nosotros el Antiguo Testamento y la importancia de esto en el número 15, luego en el número 16. La importancia de esto es para los cristianos, por ejemplo, en el número 15, porque el Antiguo Testamento consta de 46 libros. Están contenidos en la traducción de los 70 del hebreo al griego. Pero hubo una separación que hicieron los judíos, propiamente tal, los israelitas, porque ellos solo admiten lo que está escrito en hebreo, con la tolerancia de algunas partes mínimas de arameo, pero no en otro idioma. Por tanto, cuando se traduce del hebreo al griego, esa traducción tuvo que a lo mejor completar algunos pasajes y esas completaciones no fueron recibidas. Luego fueron también tomados ciertos textos que ya circulaban o que habían sido escritos en griego y por tanto fueron también compilados y puestos en esta traducción de la llamada los 70, o Septuaginta también. De modo que quedan 46 libros. Los 46 libros le sacan, los hebreos, le sacan 7 libros que los consideran que no son inspirados y por tanto los dejan fuera, quedando 39 libros, que son los mismos 24 libros del Tanaj. El Tanaj es el texto que correspondería a nuestro Antiguo Testamento, solo en hebreo, que son 24 libros, pero que al ser traducido al griego se hizo algunas distinciones, alguna estructuración diferente, y por eso quedaron 39 libros, que son los mismos 24, pero distribuidos de diversa manera. Algunos salmos, bueno, eso en algún curso de Sagrada Escritura, algunas de estas cosas se ven. Entonces, si usted va, o va, por ejemplo, a uno de estos textos, no textos, de estos programas que aparecen en el internet, muchos, de preguntas y respuestas sobre la Sagrada Escritura, y que son muy buenos en general, sin embargo, muchos de estos están hechos por evangélicos, ¿no? Entonces, cuando le pregunten, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Y ahí van a decir 73 libros, 46 libros, 39 libros, 24 libros. ¿Cuántos libros tiene? Respuesta correcta, 39, van a decir. ¿Por qué? Porque ellos excluyen los 7 libros deuterocanónicos, es decir, los que entraron en un segundo canon, una segunda norma. Alguna persona preguntaba el otro día, la última vez que estuve, preguntaba algo respecto a los deuterocanónicos, si eran más o menos revelados. La respuesta que yo di, porque fue después de la clase, si no mal recuerdo, es que en la Sagrada Escritura o está revelada o no está revelada. Por tanto, si son 46 libros del Antiguo Testamento, son todos, independiente de qué orden se ocupó en algún minuto, son todos revelados. No hay revelaciones a medias, porque Dios no hace las cosas a medias. Entonces, son los 46 libros. Y los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, eso suma 73 libros. Hay distintos cánones. En el curso que dimos anteriormente sobre Biblia, ahí vimos una serie de cánones. Y en el que yo le mandé algunas cosas, me parece, en la clase. Bueno, la unidad de ambos testamentos, esto es súper importante, porque justamente este concepto de Biblia es un concepto cristiano. Y cuando decimos nosotros, la Biblia es el conjunto del Antiguo y Nuevo Testamento, es el conjunto de libros revelados, que eso significa la palabra Biblia, Biblia significa biblioteca, en otras palabras, un conjunto de libros. Entonces, la Biblia tiene 73 libros.
y está compuesto por Antiguo y Nuevo Testamento. Para los israelitas no existe el Antiguo Testamento, porque si habláramos de Antiguo Testamento estaríamos hablando entonces de un Nuevo Testamento. Pero para ellos existe solo el Tanaj. Y el Tanaj son 24 libros, todos escritos en hebreo, y ninguno se le admite alguna ni inserción ni escritura en griego. ¿Bien? Entonces, el concepto de Antiguo y Nuevo Testamento es un concepto cristiano. Ambos unidos en el número 16 nos amplía sobre el tema de que el Antiguo Testamento anuncia el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento en su cumplimiento, que es la persona de Cristo, va a iluminar justamente, o va a esclarecer lo que en el Antiguo Testamento aparecía como figura. ¿Bien? El Antiguo Testamento entonces prepara y anuncia la venida de Cristo y contiene los libros inspirados que se conservan un valor perenne. Ya, vamos al quinto y al sexto y ahí terminamos porque estamos entiendo que es la hora, pero si me dan unos minutos estaríamos regios. El capítulo quinto es sobre el Nuevo Testamento, la excelencia del Nuevo Testamento, los orígenes apostólicos de los evangelios, el carácter histórico de los evangelios, los restantes escritos del Nuevo Testamento. En los números 17, 18, 19, 20, nos habla entonces del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento ya lo conocemos, con sus 27 libros, son 4 evangelios, 3 que son conocidos como evangelios sinópticos, porque tienen una visión de conjunto, que sería Mateo, Marco y Lucas, y luego está el Evangelio de Juan, que normalmente se pone aparte en este tipo de clasificaciones, porque es un evangelio que sigue un esquema diferente. Pero en definitiva son solo 4, ni más ni menos, evangelios. Existen más de 90 evangelios llamados apócrifos, que son evangelios que tienen algún valor histórico y algún valor doctrinal también podrían tener, pero en definitiva no son considerados ni inspirados ni revelados y por tanto no son parte de la Sagrada Escritura. El origen apostólico de los evangelios claramente se indica de que uno de los criterios para considerar inspirados los textos del evangelio es precisamente que están hechos por testigos oculares. Sabemos por el curso que se hizo que los 4 evangelios son anónimos, no existe ninguno, de hecho ninguno de los 4 evangelios aparece diciendo yo Marco estoy diciendo tal cosa, yo Mateo, nada de eso. Es la sagrada tradición que nos ha revelado o nos ha transmitido que estos textos fueron escritos por Mateo, por Marco, por Lucas, por Juan. No aparece, ni siquiera el Evangelio de Juan, nunca aparece el nombre de Juan, digamos como escribiendo. Y lo que sí aparece en una comunidad que se llama del discípulo amado. A partir del capítulo 11 del Evangelio de Juan va a aparecer un discípulo amado, que la tradición justamente fue la que transmitió de que se trataba de Juan, el hijo de Zebedeo, y que era el más joven de todos. Pero eso lo dijo la tradición. En la Sagrada Escritura no aparece. Aparece solo el discípulo amado. Junto a la cruz del Señor está el discípulo amado y la Santísima Virgen María, ¿no? Su madre, la Virgen María. Bien. Después, entonces, dice, los escritos del Nuevo Testamento, todos tienen un carácter histórico. Es decir, hay muchas versiones, digamos, hay muchos fragmentos y todo, pero no existe en la Sagrada Escritura ninguno de los textos, ninguno, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, ninguno original, no existe, porque se han perdido a través del tiempo por diversas formas, no existe original, por tanto, son copias de copias de copias, y en la mejor de las copias se mantienen colecciones en las cuales desde ahí se van haciendo los exégetas, justamente, que en algún momento se va a volver a hablar sobre los exégetas católicos, están llamados justamente a descubrir la verdad que hay en esto. Hay textos que están casi completos de la Biblia, por ejemplo, el Código Vaticano, el Código Sinaítico, el Código palestinense, los códigos que están casi completos, pero le falta, supongamos, un X capítulo, pero en el otro código sí está el capítulo, y ahí se puede completar. Bueno, en otro momento, también en nuestro curso,
o si quieren verlo, lo van a recordar o lo pueden conocer. Todos los textos del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, están considerados inspirados porque están hechos por testigos oculares del acontecimiento, ¿no? Y ahí tenemos las cartas, bueno, las divisiones que ya conocemos del Antiguo Testamento. La síntesis, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento y contiene los evangelios y otros libros apostólicos que testifican la vida y doctrina de Jesucristo. Solamente, con esto para pasar al otro lugar, solamente quiero indicar, por ejemplo, que cuando hablamos del origen apostólico de los evangelios, el carácter histórico de los evangelios, estamos refiriéndonos al texto. Sin embargo, en el mismo texto, en el Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, nunca aparece la palabra evangelio en plural, nunca. ¿Y por qué nunca aparece la palabra evangelio en plural? Porque jamás se refiere, cuando habla de evangelio, que además solamente Marcos y Mateo hablan de la palabra evangelio, Lucas nunca la menciona, y no, la palabra evangelio nunca Lucas y nunca Juan. Pero sí hablan de evangelizar, pero no hablan de la palabra evangelio. Marcos y Mateo hablan de la palabra evangelio, siempre en singular, porque se están refiriendo al acontecimiento que es Cristo, y no al libro, a la escritura. Y cuando nosotros hablamos de evangelios, en plural, estamos hablando de los libros, el evangelio según San Mateo, San Lucas, etcétera. Y recién se acuñó la palabra evangelios en plural en el año 180 por San Ireneo de Lyon. ¿Bien? Pasemos entonces al capítulo 6, que es el último capítulo, y con esto ya concluimos vamos a concluir nuestra síntesis. Aquí, bueno, son varios números. La Sagrada Escritura, la Iglesia venera la Sagrada Escritura, por supuesto, porque es palabra de Dios. Se recomiendan las traducciones bien cuidadas, y aquí nuevamente entramos, ¿por qué tienen que ser las traducciones bien cuidadas? Por lo que ya dijimos de Lutero, por ejemplo, y entre otros que podrían hacer malas traducciones indicando lo que Dios no quiso decir, ¿no? Y en cambio, una traducción bien hecha de los idiomas originales, como fue la Vulgata, hecha por San Jerónimo de Estridón, en la cual él ocupó el lenguaje sabiendo y conociendo el hebreo y el griego a la perfección. Entonces, cuando lo traduce en latín, nosotros tenemos claridad y certeza de que lo que ahí se dice es lo que dice el texto. Y hasta el día de hoy, nosotros una traducción de la Vulgata la tenemos y la leemos todos los domingos en el leccionario de la misa, porque los leccionarios de la misa, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio están tomadas de la traducción de la Vulgata. Y traducía a todos los idiomas del mundo, como hacíamos notar de que se traducía a todos los idiomas del mundo, y eso es una buena cantidad en la cual en este momento la Sagrada Escritura está traducida. La importancia de la Sagrada Escritura para la teología, fundamental, porque la teología es la comprensión crítica de la fe. Es ciencia, la teología es ciencia, pero es la ciencia que parte de un dato y es el dato revelado. Dios se nos ha revelado, es un dato de fe. Por tanto, la importancia de la Sagrada Escritura como transmisora justamente de esa revelación para la teología va a ser radical, porque de esa manera nosotros también podemos conocer precisamente a Dios según Él se revela. Miren, me faltó algo del capítulo anterior, lo voy a nombrar solamente porque se entiende que lo pasaron en ese momento cuando el pastor Eduardo pasó la clase. Cuando hablamos del Nuevo Testamento y el origen histórico del Nuevo Testamento, es en el capítulo 5, ahí está implícita una controversia que se empezó a dar hacia los años 50, en 1950, y que perduró y que tuvo mucho auge en 1980, por esas fechas, que era la famosa controversia del Cristo histórico y el Cristo, es decir, el Jesús histórico y el Cristo de la fe, que seguramente Eduardo se lo pudo explicar bastante bien, pero que no es menor la controversia,
porque efectivamente todo lo que sabemos nosotros de Jesucristo lo sabemos a través de los sagrados evangelios, de los santos evangelios. Por tanto, si nosotros sabemos todo solo por los evangelios, lo que nosotros conocemos es el Cristo de la fe, porque los evangelios nos presentan solo y exactamente lo que Jesús dijo e hizo, pero no es una biografía. Y como no es biografía, hay un montón de datos que simplemente no les interesa y no los da. Por tanto, ¿cómo sabemos nosotros que efectivamente Jesús de Nazaret es el mismo Cristo presentado por el Evangelio? Porque hay una coherencia total, o sea, nosotros creemos en la revelación y por tanto creemos en Jesucristo y no tendría por qué haber una distinción muy notoria entre Jesucristo, el Jesús histórico, el que vivió en Nazaret, el hijo de la Virgen María, su padre adoptivo San José, etcétera, todas las cosas que habían, la edad en que murió, la forma física que podría tener, no tiene por qué haber ningún tipo de división o contradicción con lo que se nos presenta en el Evangelio, porque el Evangelio que presenta es a Cristo en su totalidad, pero lo que también es fundamental, más allá de que sea gordo, flaco, alto, bajo, rubio, negro, eso no tiene mayor importancia a la hora de la fe. Bien, volviendo a eso, entonces, la Sagrada Escritura es importante para la teología y así como la Sagrada Escritura también es una lectura recomendada para los católicos, pero es recomendada para los católicos de una manera, o sea, para el cristiano en general, pero de una manera inteligente y segura. Cuando digo inteligente, sin ninguna voluntad de ofender a nadie, por supuesto, como que fuera menos inteligente, pero cuando hablamos de inteligencia estamos hablando, nosotros tenemos un montón de ayudas magisteriales, de teólogos católicos, de autores sagrados, incluso que nos pueden a nosotros ayudar a comprender la Sagrada Escritura. No tenemos que inventar nosotros las cosas, porque el mismo San Pedro nos advierte del peligro que existe de interpretar de modo particular la Sagrada Escritura, porque es palabra de Dios. Por tanto, yo no puedo llegar y poner lo que Dios no dijo como si lo estuviera diciendo, ¿no? Eso se llama eisegesis. La eisegesis no es correcta cuando yo le agrego, le meto a un texto lo que ahí no dice simplemente. Ahora, en otro momento que podrían hacer un ejercicio muy bueno, a lo mejor lo van a hacer, no sé, con Eduardo, cuando uno reza con la Sagrada Escritura, siempre tiene que tener una lectura tranquila. Nunca, por favor, yo esto se los pido, nunca se vayan directamente a la interpretación. Eso está mal, no corresponde. Ah, Dios me quiso decir esto. No le quiso decir nada. Vea qué es lo que dice el texto y de ahí sepa y extraiga lo que el texto le dice, ¿no? No se deje llevar solamente por el sentimiento, que estoy feliz hoy día o estoy triste y justo el Señor me habló la palabra. Claro que sí lo hace, pero vaya al contexto para no empezar a hacer una interpretación solo a nivel de nuestros sentimientos o de nuestros conocimientos que pueden perfectamente equivocarse. ¿Bien? Por eso es importante, la Biblia, cuando decimos Biblia católica, es Biblia de traducción con notas hechas por expertos y autorizada, lo que se llama el Nil Osta, es autorizada por la Sagrada Congregación para los Sacramentos o para la Escritura, por la persona que corresponde a nivel vaticano. Esa es la persona que tiene que poner la firma y dice, esto está autorizado, ¿no? Si no está autorizado, no lo lea mejor, porque es un peligro, porque se puede equivocar. O podría decir, mira, la Sagrada... Por ejemplo, leer algunos textos antiguos, como la Pechita, por ejemplo, es súper interesante porque está sacada del hebreo, traducida a otros idiomas. Sin embargo, lo que hay que tener cuidado que la mayoría de las traducciones y ediciones de la Pechita, si a lo mejor en algún momento se recordarán lo que era la Pechita, que es una versión en hebreo de la Sagrada Escritura, la Pechita está la mayoría de las veces traducida por teólogos y escrituristas protestantes,
Por tanto, hay que tener en cuenta cuántos libros tiene la Pechita. La Pechita cuenta con 46 libros del Antiguo Testamento, pero en las traducciones actuales le quitan los deuterocanónicos y por tanto son solamente 39. ¿Bien? Eso era para advertir sobre el tema. La síntesis de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Escritura es fundamental en la vida de la Iglesia y debe ser leída, estudiada, meditada con reverencia y devoción. Y en esto hay que también sacar ciertos mitos, como que la Iglesia prohibió que la gente leyera la Biblia, y no fue así. Lo que la Iglesia desde un principio ha querido es que no se lea mal, y por eso se custodia que las traducciones sean correctas, que las interpretaciones sean las que corresponden, y el magisterio de la Iglesia a nosotros también nos ayuda a comprender esto. Finalizamos entonces esta síntesis con lo que sigue, que es una síntesis y la síntesis. ¿Puede pasar a la última? Hoy día no tenemos tarea, por si acaso. El aporte teológico dogmático. La Dei Verbum aporta varios elementos importantes a la teología dogmática. Revelación divina. La Dei Verbum enfatiza que la revelación es un acto comunicativo y participativo de Dios en la humanidad. Sagrada Escritura y tradición. El documento destaca la importancia de la Sagrada Escritura y la tradición en la transmisión de la revelación divina. Inspiración bíblica. La Dei Verbum enseña que la Biblia es inspirada por Dios y debe ser interpretada teniendo en cuenta su contexto histórico y cultural. La importancia de la Sagrada Escritura es fundamental en la vida de la Iglesia y debe ser leída, estudiada y meditada con reverencia y devoción. Y esto entonces significa que uno tampoco debiera tener la Biblia en cualquier parte o hacer cualquier cosa con la Biblia. Solamente un dato, y ahí ya terminamos. Para los que son catequistas o cualquier persona que esté participando activamente en la Sagrada Escritura, en la Iglesia, cuando se hace una celebración litúrgica, por ejemplo, la entrega del Nuevo Testamento o algo así, nunca, y eso es bueno que ustedes lo sepan, jamás se debe presentar la Sagrada Escritura, la Biblia, como dentro de los dones que son presentados para el ofertorio. Eso es un error litúrgico grave. Grave en el sentido que no van a quedar excomulgados ni nada por el estilo, pero no tiene sentido. ¿Y por qué se lo digo? Porque en la Sagrada Eucaristía, la misa, tiene dos partes importantes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. No tiene sentido alguno que en la liturgia de la Eucaristía yo presente como un don más el pan, el vino, una copa de vino, un jarrito con agua y la Biblia, como si fuera cualquier otro elemento, no tiene sentido alguno, porque estamos en la liturgia de la Eucaristía. Son las especies de pan y vino, que luego serán el cuerpo y la sangre del Señor, lo que debe ser presentado. Cualquier otra cosa puede servir para ayudar, pero nunca la Biblia, porque la Biblia tiene toda su liturgia, la liturgia de la palabra, donde se lee la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Y luego, además, es predicada. Es decir, no tendría sentido porque sería lo mismo que entrar a la misa en la procesión de entrada con el cáliz y el vino. No tendría sentido alguno. ¿Bien? Bien, yo creo que esa es la última. No sé si ahí nos pueden ayudar. Creo que es la última, ¿no? Aporte teológico, hay una conclusión, es un documento fundamental que aporta una visión profunda y clara de la revelación divina y su transmisión en la Iglesia. Su enseñanza sobre la Sagrada Escritura, la tradición y la inspiración bíblica es fundamental para la teología dogmática y la vida de la Iglesia. No tenemos tarea porque la idea es que el próximo miércoles, si Dios no dispone de otra cosa, sea una clase, que es la última mía, solo de pregunta y respuesta. Ahí podemos interactuar más, o ahí lo que organizan los organizadores pueden organizar cómo lo vamos a hacer. Pero yo preferiría dejar esa solo para preguntas y respuestas o aportes que quieran hacer. ¿Qué les parece? Excelente, muy bonito. Padre, excelente, padre. ¿El vocabulario es de todas las palabras? No sé cuál es la tarea que había. La tarea me parece, no me acuerdo, pero no me acuerdo la tarea, pero yo entiendo que la idea es hacer nuestro pequeño vocabulario, ¿cierto? Nuestro vademecum, yo decía. Entonces,
usted la idea es que recopilen. Aquí se dijeron varias palabras, en algunas tareas incluso se pidió que se fuera a un manual o algo para poder ponerlo. Es un poquito la idea, ¿eh? Entonces, incluso si puede agregar alguna más que le parezca necesario, es bueno, porque eso es una herramienta. Recuerde que una de las cosas era tener una herramienta válida para poder usarla. Esa es la idea, aprender a usarla y usarla. Entonces, ya, padre, gracias. Esa es la idea. O sea, si pueden poner más preguntas. Ya, padre, ¿sí? y ahí donde dice evaluar el manual, el material doctrinal, recibir, sintetizar el gran aporte de la Constitución dogmática de Iberbum, porque hemos sintetizado al final de cada capítulo, de cada número, hemos sintetizado ya que, o cómo lo vemos nosotros. Exactamente, claro, pues si estamos hablando de una tarea, pues, usted Claro, tiene que hacer lo que usted lo está viendo. Que es lo que entendemos nosotros. Yo ya hice mi parte. Entonces la tarea Ya. es que ahora usted haga su síntesis con Eso. sus palabras, con su forma de comprender. Esa es. Ya, perfecto, Muy sí, me quedó claro. Muy bien, pues. Muy bonito, muchas gracias. Bien, pues que estén muy bien. Ya, padre. Muchas gracias, padres. Ahí no,